Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Amén, amén. Hoy es el día que el Señor ha hecho, así que yo quiero que ustedes abran su Biblia en San Juan, capítulo 20. Capítulo 20 de San Juan. Lo deje ahí abierto. Es allí donde vamos a predicar la palabra en el día de hoy. Y me gustaría que este día Dios te bendiga. Yo quiero que incline tu rostro ahí donde está. Yo quiero que me ayudes a orar. Y yo quiero que tú ores también junto conmigo en este día. Y yo quiero que esa oración a Dios que hagamos sea por nosotros mismos. Y yo no sé cuál es tu necesidad. Si Jorge tiene alguna música ahí en fondo, suave, se la voy a agradecer. Yo quiero ministrar paz a tu vida. Así que inclina tu rostro ahí donde estás. Yo no sé si los juveniles hoy tienen clase. No tienen clase hoy los juveniles, Vicky. Están acá, ok. Inclinen su rostro ahí donde está. Yo quiero orar. Yo quiero bendecirlo a ustedes, cada uno. Y yo quiero que usted me ayude a orar. Usted más que nadie conoce cuáles son sus situaciones en las cuales usted quiere que Dios obre. Y yo quiero que tú le digas: Señor, yo no quiero pasar en vano por aquí este día. Yo sé que tú tienes un propósito conmigo. Dios sana, Dios restaura, Dios liberta. Dios es maravilloso. Y hoy es un día donde la gracia de Dios puede visitarte ahí donde estás. Y Él puede sanar tu corazón. Él puede revelarte a ti, revelarse a los tuyos, a tus hijos. Quizás tienes un hijo que necesita ser levantado. Quizás tienes un familiar que necesitas. Quizás tienes un amigo. Quizás es tu matrimonio, tu hogar, hay algo que tú necesitas. Y este es el día en que tú le puedes decir: Señor, ayúdame. No me dejes como estoy, Señor. No me dejes. No me dejes. Ayúdame, Señor. Te necesito, Dios. Tu palabra sana. Tu presencia restaura, transforma. Y hoy estamos aquí todos, Señor, porque te necesitamos. No es un día más. No es porque no tengamos que hacer. Es que necesitamos de ti, Señor. Y tú tienes poder y autoridad para ayudarnos. No queremos irnos igual a nuestras casas. Haz un milagro, Señor. Quizás aquí hay personas que están sentadas, pero están agobiadas por las deudas. Quizás tienen un ser querido en la cárcel o en el hospital. Quizás ellos mismos, Señor, están enfermos. Un diagnóstico terrible y necesitan ser sanos. Algunos sin empleo, otros que tienen que mudarse, buscar un apartamento, buscar a dónde irse con su familia. Otros que quizás su matrimonio esté en una cuerda floja. Otros que están luchando con algún tipo de vicio, con algún tipo de conducta en su carácter que ellos mismos desaprueban. Pero hoy puede ser el día que tú nos bendigas. El temor al mañana, el temor al porvenir, lo que puede ser de mí mañana. No temas. El Señor toma control de tu futuro, de tu bienestar, de tu mañana. Y hoy, si se lo entregas a Él, no solamente tu vida y tu familia y tu hogar, tu finanza, tu salud, pero dale tu porvenir a Dios. Dale el mañana, dale el futuro y dile: Dios, tú coges las riendas de mi vida. A partir de este año quiero que seas tú que me guíes y que me lleves por senderos y por caminos que tú conoces, porque en tus manos voy a andar confiado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. San Juan, capítulo 20. En su versículo 30. Vamos a leer algunos versículos allá. Amén. Muchas gracias, Jorge. Saben, hay algo que en este día quiero utilizar como introducción. Y es que podamos entender que cada iglesia tiene una visión, cada iglesia tiene un mensaje que proyecta. Y precisamente nosotros tenemos un mensaje aquí en esta iglesia para proyectar. Por ejemplo, hay iglesias que su visión, su mensaje es los dones espirituales. Ellos enfatizan que hay que hablar lenguas. Ellos enfatizan los dones del Espíritu. Y ese es su mensaje, esa es su visión. Y a ellos les encanta que los dones se manifiesten en la iglesia. Y ellos pasan y dedican horas en sus servicios, en sus cultos, provocando que los dones espirituales se manifiesten. Hay otras iglesias que su fuerte es la enseñanza. Y tienen institutos, tienen seminarios. Y todo gira en torno a la enseñanza, a la escuela dominical, a que la palabra debemos conocerla de Génesis hasta Apocalipsis. Y ese es su fuerte, eso es lo que proyectan. Hay otras iglesias que ellos proyectan la integridad.
la integridad propia de que tenemos que prosperar, tener dinero, lo que le llaman la superfe, la superabundancia. Ellos no creen en la pobreza, ellos creen que la condición económica está muy ligado a lo espiritual. Y no voy a dedicarme todo este día a decirles de las diferentes iglesias, pero sí quiero que sepa que esta iglesia proyecta varias cosas. Y número uno, si hay algo que yo tengo en mi corazón como pastor, es que esta iglesia ame a Dios, esté apasionada por Dios. Creo que lo más importante en una iglesia es que la iglesia aprenda a amar a Dios y tenga una devoción hacia Él. ¿Por qué? Porque el amor a Dios se ha perdido. Dios está en la lista de las cosas que se ponen en las aplicaciones, como el deporte y la política, para no hablar de Dios en el trabajo o en los lugares públicos. Dios sigue siendo un tema de debate para un mundo que vivimos hostil. Y esa hostilidad a veces le llega a la gente sin ninguna razón. Hay un odio contra todo lo que se llame Dios. Y muchas veces, aunque no decimos literalmente que odiamos y no queremos saber de Dios, pero con nuestras actitudes somos tan frío, apático a lo espiritual, que muchas veces se ha perdido ese amor a Dios. Y mi deseo es que amemos a Dios. Si aquí hay una vida, mi deseo es que esté apasionado por Dios, que Dios sea su amor, que Dios sea lo más importante en su vida, primero que nada. Otra cosa que proyectamos en la iglesia es las almas. Yo creo que esta es una iglesia de ganar almas, es una iglesia misionera, es una iglesia que entiende que mientras haya un perdido en la tierra, tenemos que predicar el evangelio y alcanzarlo. Y yo no le voy a dejar tranquilo, siempre yo le voy a hablar de academias y de encuentros y todo lo que se haga, Israel, una cena, una conferencia, un servicio, un culto. Cada ministerio que hay acá tiene que meterse en su cabeza que todo esto se está haciendo por las almas que no conocen a Dios. Otra cosa que se proyecta en esta iglesia es el crecimiento. Y yo soy de los que impulso, el que llegó aquí sin estudiar, que termine su escuela. El que tiene un trabajo, que lo cambie por un empleo. El trabajo es cuando vende tu fuerza física y tu fuerza bruta. Y el trabajo tiene un problema, y es que llega un tiempo en que físicamente no puedes hacerlo por los achaques, por las edades. Y yo impulso también a aquellos que también haya empleados aquí, empleados, personas que vendan su conocimiento. El conocimiento vale más que la fuerza física. Así que yo no lo voy a dejar tranquilo. Yo te voy a impulsar a estudiar. Yo te voy a impulsar a tener tu propia empresa. Yo te voy a impulsar a tener tu propio negocio. Te voy a impulsar a darle un mejor estilo de vida a ti y a los tuyos. Yo soy una iglesia pro familia. Te voy a impulsar a amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos, a no divorciarte, a mantenerte firme con tu familia, a trabajar para ella y darle todo lo que Dios te dé. Así que somos esa iglesia, y también somos una iglesia de liderazgo. Y yo no te voy a dejar tranquilo. Aquí tú vas a ser un predicador, o vas a ser un maestro, o vas a ser un adorador, o vas a ser el que barre la iglesia, o vas a ser el chofer, pero no vas a estar sentado. Algo te vamos a buscar que hacer acá, porque somos una iglesia de liderazgo. Somos una iglesia que entiende que hay un trabajo muy grande que hacer y que nadie puede estar cruzado de brazos, que desde el más grande hasta el más pequeño, algo tenemos que ponerle a hacer. Y estamos enseñando a los niños, a los pequeños, a los grandes, para que no solamente haya un músico, haya muchos, para que no solamente haya un predicador, haya muchos. Así que no te voy a dejar tranquilo. Voy a impulsarte y te pido que me ayudes para que esta política, esta temática, esta visión la podamos impulsar, la podamos acrecentar, para que la gracia de Dios cada día más abunde en nuestros corazones. En el día de hoy quiero comenzar diciendo que hay una serie de mensajes que queremos comenzar el día de hoy. Dios nos ha mandado a hacer muchas cosas en este día y en este año. Y una de ellas es poder impulsar quiénes somos nosotros en Dios. Y ese es mi deseo, que tengamos una posición muy clara con respecto a quiénes somos cada uno de nosotros. Le mandé a leer el Evangelio según San Juan, porque comienzo una serie de mensajes que tienen que ver con los evangelios. Y comencé con el Evangelio según San Juan, no con Mateo, como está usted en el orden. Es importante entender cómo comienza el Evangelio de según San Juan, dando una declaración acerca de lo que es Jesús. Y Jesús es declarado por el apóstol Juan en el Evangelio, en su primer capítulo, como que Jesús es la palabra encarnada, es la palabra viva. Y cuando hablamos de palabra, es importante entender que la palabra, de acuerdo a lo que Juan declara, es lo que da vida a todo. La palabra es lo que da vida a todo. Y usted se puede ver
que todo tiene un nombre, todo tiene una palabra, todo se hace escrito, un matrimonio se hace escrito, un negocio se hace escrito, todas las declaraciones se hacen escritas. Las palabras son las que dan vida a las cosas. Si hoy conocemos del sol, si hoy conocemos a alguien por su nombre, si hoy sabemos que es un hijo, una mesa, si hoy conocemos una comida, un olor, un sabor, lo conocemos porque cada cosa es identificada por una palabra. Según el apóstol en Hebreo, todo lo que se ve hoy, todo lo que se puede palpar, fue hecho por la palabra que salió de los labios de nuestro Dios. Así que la palabra tiene un poder importante y una posición importante en lo que estamos hablando. Y Juan declara en el Evangelio que Jesús es la palabra precisamente. Es la palabra que da vida, es la palabra que ejecuta, es la palabra que encarna, es la palabra que da forma, que da figura a todo. Así que en este día yo pretendo establecer esa verdad primero, que la palabra es Cristo. Amén. La palabra es Cristo, eso lo entendemos. En San Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En este primer versículo del capítulo 1, Juan enfatiza que Jesucristo es la palabra y que Él fue que dio vida a todo, por cuanto es la palabra encarnada de parte de Dios. Ahora, tenemos que entender este día cuál es el propósito de cada evangelio. Cada evangelio fue escrito por un discípulo del Señor, por alguien. Y nos preguntamos cuál era el propósito de cada una de esas epístolas, evangelios o cartas que se escribieron. Cada una de ellas tenía un propósito. Y le voy a decir algo. ¿Cuál es el propósito de una carta? ¿Cuál es el propósito cuando una carta se escribe? El propósito de una carta es que contenga un mensaje. Toda carta se escribe para llevar un mensaje a otros. Y el contenido de la carta es lo que revela la razón, el por qué se ha escrito tal carta, el motivo, la razón principal. Y cada una de estos evangelios que se escribieron tuvieron una razón por la cual se escribieron. Por eso yo les cité San Juan capítulo 20, porque en este capítulo 20, versículo 31, el Señor aclara muy claro ahí, el apóstol Juan, por qué escribió esta carta. Así que vamos a leer en San Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Yo tengo la nueva versión popular, difieren algunas palabras, pero es el mismo evangelio que usted está leyendo allí. Dice San Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Así termina Juan la escritura del Evangelio, diciendo por qué razón él escribió el Evangelio. Ahora, ¿qué yo quiero compartir con ustedes por estas próximas semanas? El Señor me dijo, este es el mensaje que vamos a estar escuchando durante este año y vamos a estar recargándolo y repitiéndolo. Y yo quisiera con todo mi corazón repetirle esto con mucho temor y con mucho temblor. Esta palabra que Dios la ha revelado a la iglesia Vida. Me la dio a mí en mi corazón. Y yo estoy seguro que no es algo que solamente Dios a mí lo ha revelado. Vamos a escuchar hablando de esto por otros lados. Yo sé que usted lo va a escuchar por Radiovisión Cristiana, por el Ministerio Enlace, por otros pastores también hablando de estos mismos. Porque cuando Dios revela algo, se lo revela a todo su pueblo. Porque Él entiende que hay una gran necesidad en lo que estamos predicando el día de hoy. Cuando nosotros decimos que los evangelios revelan lo que ellos quisieron identificar en cada una de esas cartas. Los evangelios revelan cada uno de los propósitos por los cuales fueron escritos. Hay un mensaje allí. Es importante entender que el apóstol declara que tú y yo somos cartas vivas. Somos cartas abiertas cada uno de nosotros. Somos una epístola, somos un evangelio. Y el deseo mío en el día de hoy es saber qué tipo de mensaje estás llevando como una epístola viviente. ¿Cuál es el tipo de mensaje que tú estás proyectando? ¿Qué pueden leer las demás personas en tu evangelio, que es tu vida? ¿Qué pueden leer las demás personas en lo que tú haces, en lo que tú dices, en lo que tú vives? ¿Cuáles son los mensajes que tú estás llevando a través de tu vida, a través de tu ejemplo, a través de tu conducta, dentro y fuera de tu casa? Somos cartas abiertas. Es importante entender esto.
Y cuando el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, está dando a entender de que somos cartas leídas por todo el mundo. Todo el mundo está viendo tu conducta. Todo el mundo está viendo cómo hablas, desde la casa, el trabajo, la calle, dentro y fuera de la iglesia. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los que están allá afuera. Porque anteriormente nosotros éramos otro tipo de carta, que llevábamos otro tipo de mensaje. Porque nuestra vida estaba escrita de dolor, nuestra vida estaba escrita de angustia, de frustraciones, de momentos difíciles. Y cuando alguien nos miraba, lo que veía en nosotros era el mensaje que nuestra vida estaba proyectando. Estábamos llenos de dolor, sin esperanza, llenos de angustias, enfermos. No habíamos conocido a Dios. La palabra describe esto de la siguiente manera. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, el Señor dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos sin Dios, sin esperanza, de un lado para otro. Si usted puede buscar conmigo ahí en Efesios, se va a poder dar de cuenta cómo el Señor describe que era nuestra carta anteriormente. Era ese el mensaje que proyectábamos, era ese mensaje el que había en nuestra vida. Y hoy vamos a conocer un poquito, a poder aclarar cuál era esa vida que llevábamos anteriormente. En el capítulo 2 de Efesios, en su versículo 1 al 3, el apóstol declara: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así describe Dios nuestra carta anteriormente. Era el mensaje que proyectábamos. Andábamos tímidos, tristes, agobiados. Andábamos llenos de tantas necesidades espirituales, vacío completamente, de un lado para otro, buscando dónde llenar ese espacio que había en nuestra vida, buscando alcohol, drogas, buscando mujeres, placeres, peleándonos con todo el mundo. Esa era la condición en la cual vivíamos, esa era nuestra carta. Yo no sé tú, pero esa era mi carta antes de venir al Señor. Ese era mi evangelio, esa era mi epístola. Un futuro sombrío, sin esperanza, temor a un mañana, lleno de pobreza, lleno de miseria. Yo no había conocido a Dios y yo estaba atado con tantas cosas difíciles en mi vida, más que nada con un futuro muy sombrío. Yo no sabía de mi mañana, yo no sabía lo que había de venir a mi vida. Y como joven estaba muy preocupado por mi condición, por la condición de mi hogar. El mensaje de mi casa era un padre alcohólico. El mensaje de mi casa era una madre enferma. El mensaje de mi casa era un padre que había tenido hijos en la calle. El mensaje de mi casa era golpes, maltrato, humillaciones, vejaciones. No había esperanza para nosotros. El apóstol Pablo lo describe de otra manera en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Gálatas y puedan ver cómo el apóstol Pablo ahora describe cuál era nuestra carta, cuál era nuestra condición, cuál era el mensaje que proyectábamos, cómo era que vivíamos. Y es interesante descubrir esto, cómo éramos, óigame bien, diga conmigo éramos, porque ahora somos otra carta. Y esa es la pregunta que yo quiero en el día de hoy que salgamos de aquí con una respuesta. ¿Cuál es mi evangelio? ¿Cuál es el evangelio que yo estoy escribiendo? ¿Cuál es el evangelio que yo estoy proyectando? Miren por qué. Porque dependiendo del evangelio que tú y yo estemos proyectando, eso va a determinar nuestro propósito, nuestra visión y nuestro éxito en lo que estamos haciendo. Porque si no proyectamos el mensaje correcto, si no damos el mensaje correcto, nosotros no vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y en el intento nos vamos a perder. Porque hay un mensaje que tenemos que proyectar cada uno de nosotros. Así que Gálatas capítulo 19 dice cómo éramos antes, rapidito, dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada, cacata, araña, alacrán. Todo eso se lo puse yo.
Yo no sé usted, pero así era yo. Esa era la epístola de según San Castor. Esa era la epístola mía. Esa era la carta que yo estaba proyectando. Eso era lo que los demás podían leer en mí. Así que, ¿cuál es la otra condición en la cual nosotros estábamos anteriormente? Estábamos sin Dios, sin esperanza. Así que Dios en el día de hoy nos está preguntando, ¿cuál es el mensaje que tú y yo vamos a proyectar? ¿Cuál es el mensaje que tú y yo estamos dando? El apóstol Juan, en el capítulo 20, él define qué era lo que estaba proyectando. Mientras Marcos y Lucas enfatizaban la obra de Cristo, mientras Marcos y Lucas querían proyectar a Cristo como el que tenía poder para sanar, como el que tenía sabiduría para enseñar, para poder de una manera u otra impresionar a los griegos. Cuando Juan se detuvo a escribir el evangelio, dijo: lo que yo quiero proyectar no son las obras que hace Jesús, sino el Jesús que hace las obras. Lo que yo quiero proyectar no es las parábolas de Jesús, sino el Jesús de las parábolas. Lo que yo quiero proyectar no son las obras de un Dios maravilloso, sino un Dios que hace obras maravillosas. Y cuando él quiso definir qué era lo más importante en su carta, él dijo: yo quiero que cuando la gente lea mi evangelio, yo quiero que cuando la gente lea mi carta, yo quiero que cuando la gente busquen las palabras que yo leí, sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Yo quiero que ellos vean a un Dios amoroso. Yo quiero que vean un Dios perdonador. Yo quiero que ellos sepan que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el que había de venir, el que venía a salvar el mundo. Por eso es que usted encuentra en el Evangelio según San Juan los mensajes más sublimes. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad. Por eso usted encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que usted encuentra en el Evangelio según San Juan que si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, porque él es la puerta. Por eso es que él dijo en Juan capítulo 10, y lo escribió, donde Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan estaba preocupado, interesado de que los demás, cuando leyeran su carta, su epístola, pudieran decir: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, porque tiene poder para cambiar, porque tiene poder para transformar, porque tiene poder para restaurar, porque tiene poder para redimir, para levantar. Yo quiero que todo el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante esto que hoy estamos hablando. Y es tan importante porque esto nos va a definir no solamente como iglesia, sino también como cristianos. Y debemos preguntarnos: ¿el mensaje de mi epístola tiene un contenido de vida o de muerte? ¿Qué yo estoy proyectando? ¿Estoy proyectando vida con mi ejemplo, con mi carta, o estoy proyectando muerte? El mensaje que yo estoy proyectando con mi vida promueve la salud, la enfermedad, la libertad o la esclavitud. El mensaje que yo estoy promoviendo con mi vida tiene un contenido tiene un contenido de lo bueno o de lo malo. Tiene un contenido de esperanza, de angustia o de dolor. Porque cada situación que venga a tu vida, de la manera que tú la enfrentes, de la manera que tú la encaras, eso vas a decir en el Dios que tú has creído. Y no solamente vas a decir en el Dios que tú le sirves o que tú vives para Él, sino que va a determinar cuál es el Dios que está poniendo palabras sobre ti. Hoy, en el día de hoy, te voy a decir algo. Cuando tú viniste a Cristo como tu único Salvador y viniste y le aceptaste, todas esas letras que estaban escritas sobre ti en la cruz del Calvario fueron borradas. La sangre de Cristo las quitó, y todo lo que veníamos arrastrando, que el apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 2 de Efesios y lo dijo en Gálatas capítulo 5:19, la sangre de Cristo la borró. Y cuando tú viniste al Señor, viniste a hacer una página en blanco sin una letra. Y cuando viniste a sus pies y le dijiste: Señor, tú eres mi Salvador, entonces Jesús, que es la palabra de vida, la palabra encarnada, comenzó a escribir en ti un nuevo evangelio, una nueva etapa de tu vida, una nueva vida en ti comenzó a escribir desde ahora en adelante, desde el día que le diste tu corazón. Hoy, dice el Señor, comenzó a escribirse una nueva vida y un nuevo evangelio de todos los que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Todos los que le hemos aceptado. Aleluya. Jorge, no tengo monitores acá, no me oigo. Ayúdame ahí. Así que es interesante poder entender esto. Porque cuando tú viniste al Señor, el Señor comenzó a escribir tu vida de nuevo.
comenzó a escribir tu vida de nuevo. Comenzó a escribir lo que verdaderamente él iba a poner en ti. Te hizo blanco, te limpió, te purificó, hizo de ti una página blanca. Por eso hay gente que no puede entender tu cambio hoy. Por eso hay gente que está dándole vuelta a la cabeza a ver qué fue lo que te hicieron, dónde fue que te metiste, qué fue lo que te inyectaron. Inclusive tú mismo estás sorprendido de lo que ha ido pasando en tu vida, porque poco a poco estás sirviendo a Dios y Dios ha comenzado a hacer cosas maravillosas en tu vida y tú mismo te sorprendes, dices, wow, pero ¿qué es lo que ha pasado conmigo? La gente comienza a preguntarte qué es lo que tú tienes en los ojos. La gente comienza a decirte, tú hablas diferente. Cuando Pedro estaba allí en el grupo con los soldados calentándose la mano en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, vino una criada y nada más lo hizo así, lo miró. Pedro no habló. Pedro no tenía un distintivo que decía de la iglesia Vida. Pedro no tenía un carnet que decía soy miembro. Pedro no había hecho la academia de obreros. Pedro no había ido a un encuentro, pero había estado cerca del Cristo de la gloria, el que había borrado su nombre, el que había borrado su vida, y le dijo, tú te llamabas Pedro, pero yo, perdón, tú te llamabas Cefas, pero yo te voy a poner Pedro, que significa piedra. Voy a cambiar tu nombre. Y sabe algo bonito, Dios comenzó a escribir la vida de este hombre, y cuando Dios comienza a escribir tu vida, a ponerte detalles, Él comienza a sustituir la angustia y el dolor por gozo y alegría. Y esa mujer y ese hombre que vivía aburrido y vivía peleando y vivía amargado, ya está lleno de gozo y de alegría, porque la palabra encarnada comenzó a escribir un evangelio nuevo en la vida de ese hombre. Y ese que tomaba y andaba en la calle por allá de un lado para otro, perdido, sin esperanza, andando por un lado para otro buscando gozo, ya se recoge con su familia, se recoge con su esposa, se recoge con sus hijos, renuncia al mundo, porque hay alguien que se ha encarnado en él y se llama el Cristo de la gloria, y comenzó a escribir un evangelio diferente. Y cuando él coge el lápiz del Espíritu Santo y coge la palabra del Padre para encarnarse en tu evangelio, en tu vida, él te escribe el evangelio en el pellejo, en los huesos, en los tuéstanos, en la mente, en el corazón, en la piel, en las uñas, en los cabellos, en los ojos, en la nariz, en el aliento, en todo. Y no hay nadie que te pueda borrar lo que Dios ha escrito en tu carta en el día de hoy. Una carta, dilo conmigo, soy una carta nueva. Ahí está Jesús escribiendo. Ahí está Jesús escribiendo, aleluya. Ahí está escribiendo el maestro sobre tu vida. Dile, Señor, escribe sobre mí un nuevo evangelio. Yo quiero, como Juan, que la gente cuando me vea diga, Jesús es el Hijo de Dios. Que cuando la gente me vea diga, verdaderamente hay un Salvador que lo salvó a él, que lo cambió a él, que la cambió a ella, que la transformó a ella, porque él es dador de vida, no de muerte. Qué maravilloso evangelio. Oiga, yo quiero que tú le digas este año, Señor, si tú tienes que comenzar un nuevo evangelio en mí, comienza. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén, hermanos, porque tenemos que reestructurarnos a veces. Tenemos que ver que quizás comenzamos bien y nos torcimos y el Señor tiene de nuevo. Usted ha comenzado a hacer unas cartas y la tiene que botar, ¿verdad? Y hacerle un borrón y comenzarla de nuevo. El Señor está dispuesto a comenzar de nuevo contigo. A borrar la carta que se comenzó y a comenzar de nuevo contigo a escribir. Miren algo interesante, amado, que quiero decirte contigo en este día. Quiero decirte este día. Miren, cuando nosotros aceptamos al Señor, la sangre de Cristo borró toda nuestra vida pasada. El Señor le dijo a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Yo creo en el nuevo nacimiento. Yo creo en el nuevo nacimiento. Yo creo en que Dios cambia nuestra inclinación al pecado, Dios la cambia. Nuestros deseos, Dios los cambia. Antes deseábamos el mundo, las cosas del mundo, no había en nosotros ningún tipo de apetito a lo espiritual. Ahora Dios cambió los papeles. Ahora tenemos un deseo. Hermano, yo se lo digo porque esa fue mi experiencia. Yo no era un joven de la iglesia. Yo no era un muchacho de leer la Biblia. Yo no había sido criado en un hogar cristiano. En mi casa en el año 1977 llegan los testigos de Rayobá y nos quitaron a nosotros la poca fe que teníamos. Porque ellos comenzaron a decir que ya Dios nos sana, que Dios no tiene poder como antes, que eso era para una época, para los discípulos. Y nosotros caímos en esa ola, ¿verdad? Y mi mamá enferma, muriéndose, y nosotros con muchísimas situaciones. Pero no nos enseñaron a orar, no nos enseñaron a que hay un Dios que tiene poder y autoridad para hacer lo que sea. Pero cuando tú lees los evangelios, el Señor le habló a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Amén. Y miren algo, el nuevo nacimiento es esto lo que significa. Es un cambio en tu naturaleza. Antes tú tenías inclinación, porque fíjense esto. El Señor le dijo a Nicodemo, mira, no te maravilles tratando de entender esto, porque esto no es 2 y 2 son 4. Esto no es una operación matemática, esto no es humano. Esto es un asunto que tenemos que creer que Dios tiene la capacidad para cambiar mis inclinaciones. ¿Saben por qué?
Porque si Dios no nos cambia nuestra naturaleza, nosotros siempre desde que Él nos deje vamos a correr hacia el pecado. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Porque ese es el automático. Acuerde una verdad teológica, le voy a decir, esto es doctrina lo que le voy a decir ahora. El hombre solamente es libre para servirle a Dios. El hombre no tiene libertad para otra cosa. Dese cuenta que lo único que usted tiene que hacer en su vida realmente por su propia voluntad es aceptar al Señor. Pero nada en la vida, usted no es libre. Fuera del Señor no hay libertad, porque cuando usted está fuera del Señor, usted es esclavo de algo, de un vicio, de una conducta, de una condición. Yo recuerdo a mi papá cuando duraba 3, 4, 5 meses bebiendo, que le daban esas resacas, se levantaba así, teníamos una sopita, él habla así como tiene un radio, aquí teníamos una sopita ahí temblando. Y cuando estaba así muriendo se decía, no bebo ni refresco de botella, decía. Ay, hermano, eso era el otro día ya. Y así ya va para 82 años y está diciendo lo mismo, que no bebe refresco de botella. Pero hermano, tiene el hígado así que parece embarazado. Grandísimo, de tanto alcohol desde los 16, 17 años tomando. Los lunes, mi papá era abonado al 97. Lo que no saben lo que es abonado, eso es jugar un número y jugar un número y jugar un número. Y cada vez que no salía el número del papi decía, no pierdo mi dinero en eso. Ya el lunes estaba jugando otra vez. Y no es mi papá, todos éramos así. ¿Sí o no? Porque es que sin Dios somos esclavos. La única libertad que tienes tú y yo es la libertad de servir a Cristo. Cuando vienes al Señor, entonces eres libre para decir, Señor, te amo, te quiero buscarte con todo mi corazón. Porque Dios no te saca por aquí, por los pantalones de tu casa, ni te jala de una oreja. Es una voluntad, es un amor que tú tienes propio hacia Él. Y tienes esa libertad de disfrutar de lo que Dios ha hecho. Así que miren qué lindo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y si tú no quieres una lucha en contra de tu carácter, de tus vicios, de tus voluntades, tú tienes que decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Cambia mi naturaleza, coge mi evangelio, escribe un nuevo evangelio donde mi vida esté determinada a servirte, donde mi vida esté dirigida a ir hacia ti, donde mi vida lo único que anhela es buscarte, hacer tu voluntad, buscar tu rostro, porque quiero servirte con todo mi corazón. Hay otra cosa, hermano. Lo segundo que Dios hizo con nosotros se encuentra en 2 Corintios 5:17. Este es uno de mis versículos más favoritos. Y yo quiero que ustedes lo puedan entender. Hablamos de la vida pasada, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor. Eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer, eres diferente. Tienen que saberlo. Juan dijo, mi deseo es que todo el mundo sepa que yo soy el hijo que Jesús es el Hijo de Dios. Que glorifiquen al Señor. Mira, mi deseo en el día de hoy es que tú puedas proyectar un evangelio diferente. Que tú puedas proyectar un evangelio distinto a lo que muchos están proyectando por ahí. Que son cristianos, pero con sus hechos lo están negando, con su conducta están diciendo, no, todavía el Señor no ha sido real en mi vida. Y Dios quiere que Jesús sea real en cada uno de nosotros. Aleluya. Miren, no hay cosa más linda que ver a un hombre y una mujer de Dios santa y santo, apartado del mundo. Que el pecado, mira, no tiene ningún tipo de interés en su vida, no está en sus planes. Usted sabe lo lindo que es una mujer, un hombre consagrado para servirle a Dios, donde el pecado no tiene cabida, donde la maldad no hay espacio. Usted quiere ver algo más lindo de lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que es la bondad, ser bueno. Ser bueno, eso, dile que está a tu lado, qué lindo es ser bueno. Aleluya. Y esto no es que tú te esforces a ser bueno, porque Jesús fue bueno. Jesús no le hizo maldad a nadie. Jesús no le hizo daño a nadie. Jesús no hizo sufrir a nadie. Y el evangelio que tú y yo tenemos que proyectar es un evangelio. Déjeme decirle, usted sabe que en el evangelio tenemos que estar dispuestos a perder. Tenemos que estar dispuestos a perder. A veces te van a ofender y vamos a tener que quedarnos callados, pero ese es el evangelio. A ver, ese es el evangelio. Amén. Se van a levantar personas en contra tuya y tú lo vas a bendecir. Eso es el evangelio. Hay personas que te van a engañar, te van a coger dinero y nadie lo va a saber porque tú no lo vas a decir. Lo vas a bendecir. Y cuando vengan donde ti, tú vas a decir, yo no tengo nada que decir. Eso es evangelio. Cuando quieran ponerte a pleito, tú no te vas a defender. Eso es el evangelio. Cuando quieran obligarte a hacer algo que tú no quieres, lo vas a hacer 2 veces más de lo que estás dispuesto a hacer. Vas a aprender a callar cuando otros te ofendan. Vas a estar dispuesto a perder para que otros ganen, para que el evangelio gane.
Vas a estar dispuesto a soportar humillaciones, vejaciones. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Jesús proyecta en nuestra vida. Vamos a estar pasando por tribulaciones, por dificultades, por momentos difíciles, y siempre vamos a ser fieles al Dios que nos llamó. No lo vamos a abandonar en ningún momento difícil, en ninguna prueba, ni porque estemos enfermos, ni porque se acabe el trabajo, ni porque ya estoy solo, no tengo amigos alrededor mío. Yo voy a servir a Dios siempre. Ese es el evangelio que tú y yo debemos proyectar. Es un evangelio de integridad, de carácter, de seriedad. Es un evangelio de compromiso, porque esa es la única manera que los demás van a poder decir: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente, porque ya no es la mujer que hablaba como hablaba antes. Ya no es el hombre que actuaba como actuaba antes. Ya él no hace lo que hacía. Ya es totalmente diferente. Está viviendo una nueva vida diferente, y comienzan las personas a testificar de ti. La primera que comienza a alegrarse de tu cambio es tu esposa. Tus familiares van a comenzar a decir: verdaderamente mi hijo, mi hija, o mi hermano, mi esposo, mi esposo verdaderamente está yendo a la iglesia, no a perder un tiempo, porque verdaderamente se ve un cambio en su vida. Estás comenzando a cambiar, eres diferente, comienza a ser honesto. La mentira te divorcia totalmente de la mentira, porque Jesús no es mentiroso. El evangelio de Jesús no hay mentira, porque Jesús es la verdad, y vas a comenzar a hablar la verdad. No vas a tener nada oculto en tu casa, no vas a llevar una doble vida, no vas a ocultarte en la luz y en la oscuridad para hacer obras negativas. Juan comenzó el capítulo 1 diciendo: el que tiene al Señor no anda en oscuridad, porque sus obras no son malas, son buenas, y no tiene miedo de que lo vean o que los demás puedan saber de lo que está haciendo o de lo que está hablando. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón: porque el que anda en luz no teme. Las tinieblas es sinónimo de andar una doble vida, ocultándose. Fíjense, en Santo Domingo pasó una situación un poquito difícil con un periodista llamado Claudio Nasca, y una de las cosas que yo he visto en la televisión es que quieren tapar lo que ha sucedido. Quieren ocultar lo que él era. No importa si lo mandaron a matar, no importa si hubo un complot, eso no importa. Como dijo el patólogo, hubo actividad sexual, hubo penetración, había esperma en el ano estaba desflorado, hubo relaciones. Entonces, muchas veces hay gente que delante de los hombres viven una vida, pero en lo oculto y lo secreto viven otros. Y el evangelio de Jesús no es oscuro, es claro. Tu esposa tiene que saber la clave de tu teléfono. Tú tienes que saber la clave del teléfono de ella. Tu esposa tiene que tener acceso al internet, y tú también al internet de ella. Tu esposa tiene derecho a saber quiénes son tus amigos o tus amigas. De la misma manera, tu esposa tiene que saber con quién tú hablas. Así también tú tienes derecho a saber lo que ella hace, dónde está, cómo vive. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio del Señor no es oscuridad, no es sombra, no es tiniebla, es luz. Y cuando andamos en luz, la gente dice: verdaderamente el Hijo de Dios vive en ese corazón. Verdaderamente el evangelio que estamos proyectando es el evangelio del Señor, el evangelio del Señor Jesús. Ya estamos terminando. Hay otro versículo bíblico que quiero compartir con ustedes, y se encuentra acá en Gálatas capítulo 5. Yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en su versículo 22. Porque allí el Señor habla entonces acerca de los frutos que sustituyeron la obra de la carne en nosotros. Él quitó la obra de la carne que leímos ahorita, y Él puso en nosotros una nueva naturaleza. Puso frutos para que diéramos, ¿verdad?, testimonio, y diéramos imágenes de quiénes somos en el Señor. El año pasado, el Señor nos dio un mensaje muy lindo acerca del Sermón del Monte. Y de ahí el Señor me ayudó a hacer una clase diciendo en qué se debe basar nuestro fundamento y nuestro liderazgo cristiano. Y estábamos hablando precisamente de esto, de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, de cuáles son esas manifestaciones, esos frutos que debe haber en aquellos que están escribiendo. Jesús está escribiendo un evangelio en sus cartas, que son cartas abiertas, son cartas blancas, y que el Señor, con su poder y su autoridad, está haciendo de cada uno de nosotros un evangelio vivo. ¿Cuántos son evangelios vivos en esta tarde? Dígame, soy un evangelio vivo, declárelo.
Yo soy un evangelio vivo. Tú no eres un evangelio de muerte, tú eres un evangelio de vida. No importa, no importa. El diablo no va a poder escribir sobre ti, porque ya Cristo escribió sobre ti con tinta, con sangre preciosa. Y aunque el enemigo quiera venir a poner otro evangelio sobre tu vida, no va a poder, porque la sangre de Cristo es poderosa para detener toda obra que el maligno quiera hacer sobre nuestra vida. Y la sangre de Cristo se va a encargar de neutralizar, de borrar, de destruir, de aniquilar toda obra que el diablo quiera poner sobre un fundamento que ya Cristo puso en nosotros. Decláralo conmigo: yo soy un evangelio vivo de Jesucristo. Y la gente va a leer de mí a Jesús. La gente va a ver de mí a Jesús. Recuerda el otro día que el Señor me dio una revelación. No escribí este mensaje, no lo prediqué, pero le dije algo a usted el otro día. Cuando el Señor fue a Jericó, que la gente, que Zaqueo no pudo ver a Jesús. El problema no era que Jesús era pequeño. La Biblia dice que Jesús estaba rodeado de gente. La gente no dejaban ver a Jesús. Ponga atención a esto. A veces nosotros somos los que no dejamos que los demás vean a Jesús. Porque con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, lo tenemos tapado. Y la gente quiere ver a Jesús en ti, pero tú no lo dejas. Por tu forma, por tu manera, por tu estilo, por tu testimonio, por tu manera de vivir, por tu manera de actuar. Y la gente quisiera ver a Jesús, pero con nuestra conducta lo estamos cubriendo, lo estamos tapando. ¿Sabe por qué? Porque nuestro estilo de vida no va acorde con lo que profesamos que tenemos en nuestra vida. Jesús es maravilloso. Yo creo en Él y voy a creer en Él toda la vida, porque yo sé lo que Él ha hecho en mí. Yo no estoy predicando un mensaje teórico. Yo sé cuando el Señor llegó a mi vida y lo que hizo en mí. Un niño temeroso, asustado, sin futuro, andando descalzo allí en las calles de San Francisco de Macorís. Cuando a mí me profetizaron de 13 años que yo iba a ir de una nación a otra, que yo iba a ser próspero, que yo iba a ser bendecido. Y yo no podía creer lo que me estaban diciendo. Estaba lleno de grasa, de lavar tuercas en el taller, con una chancletita samurái rota a la mitad, que se me quedaban los dedos afuera. Ese era yo cuando a mí me hablaron. Una persona que no podía hablar, autista 100%. Yo era aquellos jóvenes de los que se quedaban en la escuela y me sudaba el cuerpo entero. Yo no decía media palabra sentado allí. Yo no salía a jugar afuera al recreo porque tenía mucho complejo en mi vida. Los primeros que se encargaron de llenarme de complejos fueron en mi casa, mi propio hermano, diciéndome narizú, dientú, cabezú, orejú, todos los defectos del mundo. Mis primeros hermanos fueron que me lo pusieron. Y chiquitito me decían que yo no era hijo de mami, que a mí era el lechero que me había traído a la casa. Y debo decirle algo: a veces lo que a un niño tú le dices de broma, para un niño no es en broma. Yo llegué a decirle un día a mi mamá: mami, tú eres mi madre. Y dijo: mijo, ¿por qué tú me dices eso? Ella me dice: bueno, yo le dije: bueno, es que los muchachos me molestan y me dicen que yo soy hijo del lechero, que tú ves que tú eres blanca y yo no, que papi tiene los ojos grises, yo no, y que yo soy ordinario. Y ellos bromeaban así conmigo. Pero ¿qué me dice del barrio? ¿Qué me dice de la escuela? Y entonces encima de eso, la pobreza y la miseria en la que vivía no era como para confirmar todas las profecías que me decían. Pero cuando el Señor llegó a mi vida el día 23 de abril, Adilín, del año 1983, el corazón se me iba a salir por la boca. Yo podía ver María Antonia cuando miré así el suetecito que tenía de rayita. El corazón era una cosa tremenda. Y no dijeron castor, estaban haciendo el llamado, pero algo en mi interior me decía: es a ti que te están llamando. Hoy es tu oportunidad. Y yo tenía en mi mente: ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca. Yo decía: yo no entiendo, yo no comprendo, pero esa palabra es para mí. Tú me estás hablando a mí. Yo estoy recibiendo una nueva vida. Y aunque era de noche, era como si el cielo se había abierto para mí y una luz me alumbrara. Y como que en mi vida y en mi túnel oscuro, como que una luz de esperanza aquel día. Y pasé al altar y lloré como nunca en mi vida había llorado. Lloré que lo último que quedaba, Mayra, era... El pastor me abrazó. Lo recuerdo yo. En su pecho yo estaba ahí llorando. Y hice la confesión de fe como Dios me ayudó a decir las palabras que salieron de mí. Te acepto como mi Salvador, te recibo, perdóname. Yo no sabía que algo tan sencillo iba a ser tan relevante en la vida mía, porque desde ahí mi vida, mi futuro y el futuro de mi familia cambió completamente. Estoy construyendo una nueva familia, una nueva generación. Aleluya. De parte y parte, Gadielito, vengo de familia de alcohólicos. Mis tíos todos tienen hijos con prostitutas. Todos han muerto casi por el alcohol. Los últimos 2 murieron el año pasado, el año antepasado, por parte de mi mamá, por parte de mi papá también. En mi familia yo lo que vi fue brujería, hechicería.
mi familia yo lo que veía era pleitos, pleitos de cuchillo, pleitos de piedra. En mi familia que no tiene al Señor por lado y lado ha sido un desastre. Y aunque hay muchos que tienen dinero, pero el último murió, y usted lo vio en Montecristi, murió el doctor Sócrates Gatón, que lo mató el esposo de un amante que tenía en Montecristi. Yo no sé si usted vio esa noticia. Allá uno de los médicos, y él se había quitado la vida 3 veces. Y Teresa, otra de las familias que es rica, trató de quitarse la vida más de 100 veces. La última vez que trató de quitar la vida, rica, con sirvientas para las uñas, para el pelo, para todo, pero alcohólica, 1000%. Le habían quitado sábanas, le habían quitado losas, todo lo que le daban a ella era sin punta, sin cuchillo. Y lo último que hizo fue que se ingirió en el cuerpo 7 agujas. Y cuando la vieron hinchada, infectada, le hicieron una radiografía y le encontraron agujas por todo el cuerpo, en todo el sistema. Ella era doctora y ella se inyectaba las venas en las arterias. Y las arterias estaban por todos lados en el cuerpo de ella. Hubieron agujas que no se la pudieron extirpar porque estaban ya muy metidas en algunos tejidos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Que esa es la familia sin Dios, sin Cristo. Pero mi familia hoy en día es una familia totalmente diferente. Estoy construyendo una generación diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le permites a Dios escribir el evangelio de tu vida, tu familia de hoy en adelante hacia el futuro va a ser otra familia totalmente a la familia que tuviste. Y el pasado, lo que quedó atrás, nunca jamás será, porque tú estás construyendo un nuevo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Para Él sea la gloria. Así que en este día te estoy diciendo, no tengas miedo al abrir tu corazón y decirle: Señor, escribe en mí un evangelio. Porque Él no va a escribir un evangelio en tu vida que te haga daño, que te destruya. El evangelio de Cristo es un evangelio de vida, de salud, de libertad, de gozo. Es un evangelio de prosperidad, de integridad. Es un evangelio de familia, de gozo, de alegría, de libertad. Es un evangelio de salud. Es un evangelio de vivir, no de morir antes de tiempo. Es un evangelio que Dios va a escribir en tu vida, que te va a cambiar a ti, a toda tu familia por generaciones. Permítele hoy a ese Cristo de la gloria construir un evangelio nuevo en tu vida. Ponte de pie conmigo en este día. Yo quiero en este día, amén, pedirle a la iglesia que esté en comunión conmigo. Yo quiero hacer un llamado en el día de hoy. Y yo quiero hacer ese llamado a las personas que en el día de hoy desean que el Señor escriba el evangelio de sus vidas en el día de hoy. Hasta el día de hoy ha estado llevando el evangelio según Santú, el evangelio según San él, San ella, pero permítele hoy que Jesús pueda escribir en ti un nuevo evangelio que proyecte que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque a través de ti muchas familias van a ser sanas, liberadas, van a ser libertadas, van a ser cambiadas. Mi vida, mi evangelio ha podido salvar a miles. Antes lo contaba, ya no puedo contar las personas que a través de nuestra vida han podido venir a Cristo. Hoy solamente ya me entero de las familias, fui el primero, pero ya hoy escucho de España, de las Antillas Menores, de la Florida, de muchos de mis familias que están viniendo al Señor. Y así va a ser para ti. Te vas a enterar donde quiera que estés que tu familia está comenzando a recibir a Cristo, a entregarle su corazón también. Y yo quiero, mientras tú me ayudas a orar este día, si hay alguien en esta hora que desea recibir a Cristo como su Salvador y quiere que el Señor escriba un evangelio en sus vidas, yo quiero que en este día pases al altar y le digas: Señor, yo quiero que tú comiences a escribir un nuevo evangelio en mi vida, una nueva etapa de mi vida. Quiero que desde ahora comiences a darme un nuevo estilo de vida. Y que todas esas palabras que el enemigo, la vida y las circunstancias se encargaron de escribir sobre mí, que hoy tu sangre la pueda borrar. Que tú puedas comenzar un nuevo evangelio en mi vida. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.